Juan Alberto Gómez Rincón es nuestro invitado de hoy en Pulso Máximo. Hijo del primer locutor en Río Negro, su padre Campo Elías Gómez, motivador y profesor de diversas personas que han incursionado en la radio local y regional. Juan Alberto aún se le agua los ojos cuando habla de sus experiencias duras de la radio, como aquella vez que trabajaba por la 104.4, estaba en Abreu y le tocó venirse a pie el 24 de diciembre en la noche con los equipos en hombros y luego darse cuenta que no tenía un peso para darle el regalo a su hijo, ya que la empresa pasaba por una difícil situación económica. Ni mucho menos aquel día cuando a nivel nacional presentaba los comerciales al lado de personajes de la talla de Rodrigo Vázquez Rocky 1 y Rubén Darío Arcila el Poeta. La vendedora de RCN Nacional lo veía joven y preguntaba si realmente era capaz de salir al aire en plena competencia de ciclismo, la clásica El Carmen de Iboral. Después de escucharlo, se acercó y le dio un gran abrazo de felicitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Acuario Televisión y de Pulso Máximo. Hoy tenemos un invitado de características especiales, no es un dirigente deportivo, ni un deportista, pero sí un hombre muy vinculado al municipio de Río Negro a través de la radio. Uno de sus gestores, se trata de Juan Alberto Gómez Rincón. Juan, qué grato placer tenerlo con nosotros acá en Pulso Máximo. Sebastián, muchas gracias para ti, para todos los televidentes, y es un honor, en verdad que, pues hombre, siempre hemos estado frente al micrófono entrevistando. Cuando lo entrevistan a uno es un poquitico complejo, pero de todas formas es un honor poder contar parte de nuestra historia, Sebastián. Me contaba usted, Juan, extra micrófono, que tuvo la oportunidad de iniciar la radio en el municipio de Río Negro. Cuéntenos sobre esa bonita historia, cómo llega acá el primer transmisor, dónde transmitían ustedes y qué programas realizaban. Bueno, realmente me remonto a cuando era un bebé. Tengo esa imagen cuando mi madre me llevaba cargado a la emisora donde trabajaba mi padre. Tengo una sola imagen, que le llevaba yo el portacomida al almuerzo a mi papá, y ahí me entró como esas ganas de la radio. Nunca más volví a ver a mi papá frente a un micrófono. Campo Elías Gómez Rivillas, primer locutor acá en el municipio de Río Negro. En el año 59-60, llega un señor de Manizales con un transmisor y una patente, una licencia de emisora, pero no tenía dónde ubicar la emisora. Y lo primero que hizo acá en Río Negro, que era un pueblo pues pequeñito, fue buscar una persona que amplificara, que le gustara la locución, y como mi papá era animador de juntas de acción comunal, de actividades sociales, buscó a mi padre, que era zapatero, como todo el mundo aquí. Resulta que mi padre le dijo al jefe de él que le dejara ubicar la emisora en una piecita, en Calzado Branza, en las calles de las zapaterías, ahí trabajaba mi padre, y el jefe le dijo, hombre, no, allá en la pieza no puede ubicarla. Una emisora, ¿no? ¿Y eso qué? ¿Eso para qué? Dijo pues el señor del calzado. De pronto, si quieren ubicar el transmisor, ubíquelo ahí en la mesa de trabajo. O sea que prácticamente en la mesita de zapatería ubicaron ahí el transmisor, y ahí empezaron las primeras pruebas, en la mesita de zapatería. ¿Y qué alcance tenía ese transmisor? ¿Hasta dónde llegaba? Pues un transmisor que cubría, digamos, Río Negro, pero como el espectro era tan limpio, entonces llegaba prácticamente al oriente cercano. Y se ponía música, se tocaba música, se hacían programas radiales, algunas noticias, en fin. Bueno, de ahí se interesaron los sacerdotes de la parroquia en montar la emisora. Le compraron el transmisor al señor y ahí montaron la emisora en la casa de Pedronel Gómez. Esa casa declarada también monumento histórico patrimonial de Río Negro, ahí en el barrio La Pola. Y ahí sí, ahí fue donde yo llegué de bebé a conocer la emisora, ¿cierto? Y ahí trabajó mi padre. Entonces se hacían programas en vivo, se invitaba a la gente a que cantara, se hacía la publicidad en vivo y se ponía música, y también iban artistas a tocar en vivo. ¿Era una actividad que dejara algún lucro o simplemente se hacía por hobby, por gusto? Era muy complicado porque la gente no estaba acostumbrada a la publicidad. Entonces prácticamente lo hacían es por amor, y ya en las actividades sociales sí cobraban algún dinero. Era como la forma de recaudar, digamos, fondos para la emisora. Bueno, Juan, entonces ya contamos la historia de su papá, usted inicia ya en la casa de Pedronel Gómez. Pedronel Ospina. Pedronel Ospina. Pedronel Ospina. Pero ya Juan, entonces ya hablemos de Juan Alberto Gómez como
ese, digamos, con su primera experiencia de radio? Hombre, yo diría que más que radio inicialmente fue el micrófono. Tenía yo 7 años y mi papá hacía la amplificación, él montaba el sonido en el barrio Las Playas, era un barrio que se inundaba permanentemente y había muchas actividades comunitarias. Y mi padre, como era músico también, me dejó un día, yo teniendo 7 años, a que pusiera la música, los discos y los LPs y hablara por el micrófono. Entonces yo cogía el micrófono y lo prendía y lo primero que yo decía era: vengan a comprar empanadas y a colaborar con la Junta de Acción Comunal. Me daba pena decir más cosas, pero era un niño, ahí inicié como esa goma. Luego ya a los 17 años me interesó, no me gustaba nada más, es decir, yo decía, pero ¿qué voy a estudiar yo? ¿En qué me voy a formar? Si no me gusta sino el micrófono, la locución. Y efectivamente mi padre me motivó y me dijo: hombre, si usted quiere ser locutor, debe estudiar en Bogotá, porque aquí en Medellín no hay donde estudiar locución, para que sea buen locutor. Y me trasladé a Bogotá a estudiar locución, pero ya inicié con la radio en RCN. Río Negro, un amigo, el Turco Gallego, que lo tuviste hace poco en el programa, me dijo: hombre, empezó un programa deportivo, usted que está estudiando locución, ¿por qué no va donde don Guillermo Manrique para que le colabore y haga sus prácticas? Y efectivamente un 15 de enero fui donde Guillermo en el año 80 e iniciamos ahí en RCN. Guillermo ya tenía el programa deportivo, llevaba unos meses, y ahí comenzó como el periodismo deportivo, ¿cierto? Llegó después Fernando Arenas, luego llegó Oliverio Echeverry, hacíamos los programas deportivos, luego ya más tardecito vino Albeiro, después vino Juan Carlos, los muchachos que hoy están en Oriente Estéreo, y así nos fuimos haciendo. Bueno, o sea, definitivamente usted parece ser que inició con una experiencia deportiva, pero su fuerte para mí han sido más las noticias, ¿cierto? De un contexto general. Hombre, Sebastián, siempre he admirado al locutor de noticias, me ha gustado desde muy niño, me gustaba la forma como leían las noticias, pero inicié fue leyendo comerciales con Guillermo, comerciales deportivos, y me metía también a hacer comentarios deportivos, que había que hacer como varias cositas, y me gustó como esa parte de la locución en la parte comercial, y duré mucho tiempo, casi que 9 años antes de trasladarme a Medellín. Trabajé pues con Antena 2, otras emisoras, pero aquí en Río Negro era con los comerciales deportivos en la cancha Campo Santander. ¿Qué estudios realiza Juan Alberto para obtener ese título de locutor? ¿Es técnico, tecnólogo, en fin? Bueno, en Bogotá, en la Academia Arco Bogotá, era la única academia existente pues a ese nivel y muy exigente. 3 años de estudio, primer año por correspondencia, segundo año nos aceptaron también ir a Bogotá un mes, luego seguir por correspondencia, y el último año fue todo en Bogotá, para uno pues profesionalizarse en la parte de locución en la Academia Arco Bogotá. Me gustó pues esa parte de locución, nos tocó estudiar periodismo, más que todo hacer el periodismo como lo haces tú, vivo, en la calle, la investigación permanente, pero de todas formas siempre como conservando esa línea de la locución. ¿Tuvo la oportunidad de estudiar, de compartir con personajes que hagan parte de la televisión o la radio colombiana en ese entonces en Bogotá? Hombre, un profesor que me marcó mucho, Gabriel Muñoz López, narrador deportivo, ¿te acuerdas de él? No, Gabriel Muñoz López, de los años 70, y nos indujo a hacer una radio moderada, no gritada, ¿cierto? A transmitir deporte en el campincito. Ahí hacíamos las primeras prácticas como estudiantes y me marcó mucho don Gabriel Muñoz López. Luego, pues en charlas, Gustavo Niño Mendoza nos daba charlas en la academia y me gustó mucho la forma de él hablar, de él enfocar la noticia, y por ahí me fui metiendo. Nunca tuve esa oportunidad en RCN de trabajar en noticias. Pasé luego a Todelar y ahí sí hacían unos castings. Una vez me dijeron, bueno, ¿quién quiere hacer casting para reemplazar los sábados al locutor oficial, los descansos, en noticias? Y presenté el casting y pues hombre, me fue bien. Y ahí empecé con noticias. Juan, en esa experiencia en Bogotá, ¿usted dónde amanecía? ¿Cómo hacía para autosostenerse? ¿Su padre le enviaba dinero? ¿Fue difícil esa época en Bogotá mientras usted intentaba profesionalizarse? Muy difícil, Sebastián, pero tuve la oportunidad de vivir con una tía. Una tía vivía en Bogotá, entonces tuve esa oportunidad de ir a vivir allá muy fácil, ¿cierto? En ese sentido. Ya mi padre me enviaba pues los pasajes, yo me sostenía, era así, y logré terminar mi locución en la academia. Este es Juan Alberto Gómez Rincón, nuestro invitado de hoy en Pulso Máximo.
Vamos a la parte comercial y ya regresamos a hablar de esa faceta deportiva en la que estuvo envuelto y mucho más información de la que él nos puede suministrar sobre la radio en el municipio de Río Negro. Empresa de servicios públicos con responsabilidad social. CAM, una empresa de base comunitaria al servicio de Río Negro. Vigilado Superservicios. Continuamos en Pulso Máximo con Juan Alberto Gómez, un hombre de la radio. Todo el mundo, cuando digo todo el mundo, todos los rionegreros lo conocen. Saben quién es Juan Alberto Gómez porque es un hombre muy recordado por las noticias que siempre ha presentado en diferentes emisoras del municipio de Río Negro. Juan, usted habló de que comenzó la radio prácticamente con el deporte. Hablemos de Juan Alberto Gómez como periodista deportivo, a raíz de que este programa es de ese corte. Sí, hombre, Sebastián, pues en la parte deportiva hay varias anécdotas, como te digo, yo he incursionado en el comentario, pero era más esporádico, me gustaba más la parte comercial. Sin embargo, en Puerto Berrío, en los juegos departamentales, iniciamos con don Guillermo Manrique Patiño, de quien envío un saludo muy especial, no sé si lo has tenido. Claro que sí, lo tuve hace mucho tiempo y hay que volverlo a invitar. Muy querido, claro. Y teníamos en Puerto Berrío, nos encontramos con una situación. Éramos 16 periodistas de todo el departamento. Cubrían cubriendo los juegos, los que llegamos allá a cubrir los juegos. Y resulta que la emisora de Puerto Berrío estaba vetada por la alcaldía. Tenía problemas. No sé qué pasó. Entonces la emisora de Puerto Berrío no transmitió los juegos. En el primer juego con Antonio Roldán Betancur, el primer día de los juegos, tomándonos unas gaseosas con don Antonio Roldán, que era periodista. Periodista, le encantaba la radio. Y que levantaba callos allá en Urabá, si no me equivoco. Sí, señor. En su tiempo como polémico, periodista. Sí, claro. señor. Entonces nos motivamos y don Guillermo llegó un radiecito así inalámbrico alemán, muy profesional ese micrófono, con una antena de 60 centímetros. Yo la ubiqué por indicación de Guillermo en lo alto de la torre de la iglesia de Puerto Berrío. Yo subía todos los días allá a prender la emisora. La emisora era eso. Y con unos walkie-talkies transmitíamos todos los juegos. Y la gente de Puerto Berrío feliz, amplificando. Resulta que llegó la prueba ciclística. En la primera competencia fue alrededor de Puerto Berrío. Yo era el narrador, porque todos decían, yo soy periodista de la de Antioquia, yo de la Nacional, yo soy locutor de Amalfi, pero nunca me he metido con narración. Y yo, Guillermo, métase usted, narre usted. Y empecé a narrar. Y narrando, pues hombre, estábamos amplificando. Aparte de que lo hacíamos a la radio, amplificábamos a través de unas trompetas en el municipio. Y como yo siempre en mi charla con los amigos decía, jodía narrando ciclismo. Me ha gustado narrar ciclismo, pero por hobby. Y yo decía, narrando ciclismo, decía, empelotando el cabezón, ¿cierto? Pero era para que los muchachos, mis amigos, se rieran, ¿cierto? Sí. Pero resulta que el término es encabezando el pelotón, ¿cierto? Con todo respeto lo digo. Me traicionó el subconsciente y el general Yanine Díaz, en ese momento, en tiempos duros de Puerto Berrío, era el chico ahí, el general, era la persona después del alcalde más importante en Puerto Berrío. Y estaba al lado mío los militares, y yo narrando en vivo, en directo, y digo yo, empelotando el cabezón, ¿cierto? Por decir encabezando el pelotón. La risa que nos dio a todos, el general se dobló de la risa y a mí también me produjo tanta risa que me quitaron el micrófono, ¿cierto? Yo no fui capaz de seguir.
Bueno, ahí el narrador se tuvo que quedar a un lado porque me traicionó el subconsciente. Luego vino la prueba ciclística en Puerto de Río con la ruta, vino la ruta. Había que salir hasta el Magdalena Medio y volver. Resulta que no teníamos el alcance porque sabíamos que con ese microfonito que instalábamos en la iglesia dábamos a 1 kilómetro a la redonda para transmitir. Entonces a 1 kilómetro, Guillermo y yo probamos esa tarde antes, don Guillermo Manrique, probamos hasta dónde iba la señal. O sea que ahí me tenía que bajar yo, en la camioneta de Pilsen, me tenía que bajar y empezar a inventar la transmisión, como hacían los Tours de Francia, nos contó Rubén Darío Arcila cómo hacían también de cierta manera. Bueno, llegamos cuando partió la prueba, eso fue emocionante, todo el pueblo al lado y lado, porque Puerto de Río tiene una salida muy bonita, y yo sabía dónde me tenía que bajar. Entonces les dije a todos, y hasta les dije con grosería, porque no entendían, y ese polvero, y les digo, aquí me tengo que bajar, que cómo te vas a quedar con el micrófono. Decían los muchachos de la de Antioquia que no entendían, ellos no entendían qué estábamos haciendo, los otros periodistas. Pues me quedé ahí y el único que se quedó conmigo, este muchacho que trabaja con deportes, con Indeportes en Medellín, Fernando Loaiza, fue el único que se quedó conmigo en los comentarios. Y nos quedamos ahí, nos sentamos en un zaguán de una casa, pedimos permiso. Y empecé yo a probar con el audífono y perfecta la señal. Y a 1 kilómetro exacto. Sí, a 1 kilómetro. Sí, en el límite. Y ellos se fueron en la camioneta siguiendo a los ciclistas bravos con nosotros, bravísimos, que no entendían. Y empezamos a improvisar. Nos la jugamos con Cárcamo, un muchacho de Urabá, un negro, sí. Un ciclista moreno, con todo cariño lo digo, es difícil encontrar. Muy difícil. Pero como había ganado la contrarreloj, había ganado el circuito, era el hombre para ganarse la ruta también. Era como el ciclista más fuerte. Nos la jugamos con él. Eso inventábamos caídas, inventamos de todo, narrando y él comentando. Nos tratábamos de reír, seguíamos. Cuando venía la camioneta ya venía con Cárcamo de puntero, o sea que lo hagamos perfecto. Nos montamos a la camioneta y nos empezaron a insultar los compañeros. ¿Sabes por qué? Y no entendían, y yo seguí narrando ya en vivo, ¿cierto? Cárcamo, primer lugar. Bueno, llegamos a Puerto de Río y se nos arrimó toda la gente a felicitarnos. Qué transmisión tan limpia y qué belleza de transmisión. Yo nunca lo había entendido. ¿Qué le parece? Imagínate. Es una neta muy bonita. Nos abrazaban y que el narrador, ¿cuál es? Venga. No, hombre, muy bien, felicitaciones. Pues, hombre, coronamos ahí con esa anécdota. Luego con el difunto Fernando Arenas, en paz descanse. Hombre, en La Ceja nos tocó la misma. Al alto, donde desciende ya Medellín, de La Ceja, sube, ahí se perdía la señal. Pues nosotros también nos teníamos que... Prácticamente estábamos con problemas de señal. Pues nos quedamos en el mismo parque ese día, Fernando y yo, sentados en 2 cajas de gaseosa, escondidos en una casa de un segundo piso en La Ceja. Nos inventamos toda la carrera. ¿Y qué tal le salió esa vez? Espérate, cuando llegamos a Río Negro, don Alberto Arenas, de gerente de RCN Río Negro, nos gritó, le gritó a Guillermo, Guillermo, vos sos le dijo pues como decía él con esa vehemencia, vos sos un HP, pero de cariño, ¿no? Y muchachos, se sobraron. ¿Qué transmisión? Guillermo, ¿cómo hiciste técnicamente para hacer esa transmisión? Eso se escuchó perfecto. Y Guillermo sabía. No, estos berriondos la inventaron. Se tuvieron que esconder e inventar la carrera. ¿Qué, cómo? Y ahí sí nos cogió a regañar, casi nos echa, que eso no se podía hacer. Pero lo hicimos y le salió bien como la de Puerto de Río. No, sí, señor. Bueno, ya la verdad el tiempo se nos va volando. Juan, ¿qué le aprendió brevemente a Guillermo de cosas buenas de Guillermo Manrique, un hombre de la radio que inició, de los iniciadores acá en el municipio y en Antioquia con el cubrimiento de los juegos departamentales? Como no, Guillermo ha estado en todos los juegos departamentales y aprendí a Guillermo a ser muy objetivo con la información. Me enseñó a escribir, él me decía, traiga una cuartilla y escriba como una pirámide invertida, primero lo importante y después los detalles. Luego cuando estudié dije, yo veo lo que me había enseñado ya Guillermo, ¿cierto? Y le aprendí a Guillermo el temperamento, un hombre que no le gustan las cosas mal hechas, un hombre sensato. Le aprendí como esa honestidad en lo que hace, ¿cierto? Aparte de nuestras invenciones, pero es como por salir del paso. Pero sí recuerdo con Guillermo, que gracias a Dios todavía lo tenemos con nosotros, y ojalá muchos años, que es un hombre de radio y que tenía uno que ser buen improvisador. Nos decía,
Un locutor, un periodista de radio tiene que ser un buen improvisador, una persona que imagine y sepa describir ordenadamente las cosas. Juan, le voy a pedir que en las próximas preguntas que le haga, al menos en 30 segundos me la haga para que nos... Sí, señor. Lamentablemente, pues el tiempo es muy breve. Sebastián. Juan, hablemos también de Fernando Arenas. Lamentablemente se nos fue. Un hombre, un gran conversador, un hombre muy agradable a la hora de sentarse con él y compartir un tinto, una gaseosa, un jugo, lo que sea. Conversar con él, se le iba el tiempo a uno volando. Hombre, definir a Fernando lo define en pocas palabras. Un gran amigo, un hombre que nunca era cicatero con el dinero, que era muy dura en esas épocas, y él vivía como mejor en condiciones económicas. Y él me invitaba a almorzar, me decía, mira para el pasaje. O sea, un hombre muy compartido y sobre todo muy generoso y muy amplio en el comentario. Don Alberto, el director de RCN, ¿qué recuerdos tiene de él? Hombre, fuerte, un hombre que me enseñó a no tomar licor. Me decía, usted sigue tomando, no va a llegar a nada. Deje de tomar como lo hice yo, me dio ese ejemplo de no tomar licor, de no fumar cigarrillo. Sin embargo, le fallaba, a veces le fallaba, pero le aprendí sobre todo a ser un hombre de bien, porque él, siendo una figura en emisora siglo XX de RCN, cuando lo echaron y lo volvieron a recibir, le dijeron, Alberto, coge la escoba y barre afuera, la cadena, RCN. Y él fue a barrer. Y él me dijo, lo que le pongan a hacer, hágalo con cariño y hágalo bien. Hablemos, no sé, me parece a mí, Juan, muy brevemente que la radio sigue, en Río Negro sigue estando muy dependiente, digamos, de hombres como Juan Carlos Duque, como, hablemos del mismo Hernán, que es Hernán Quintero, que es del Carmen, ustedes. ¿Sí hay renovación en esa locución o definitivamente ya el periodismo cogió otra tónica? Bueno, es que ya ser periodista implica manejar redes, implica manejar televisión, implica manejar radio. Esos locutores de antes ya poco se ven, ¿o me equivoco? Poco se ven, Sebastián. Me reuní con 150 jóvenes en la Universidad Católica a motivarlos a ver quién hacía programa de radial conmigo, el noticiero, en la comunitaria. Resultaron 10 niñas. Y de esas 10 fue uno, y ese uno fue una vez y no volvieron. Las expectativas que ellos tienen es que no son capaces de vender, que si ellos no les pagan el sueldo que es, que mejor no se meten en eso. Entonces vos ves que el periodismo no se ha desvirtuado, pero sí se ha ampliado un espectro más grande desde la parte empresarial y no tanto en los medios, desafortunadamente. Juan, el periodismo a usted le ha dado, o la locución, para vivir, para estar tranquilo, para estar sólido. Cuando digo sólido económicamente, bueno, tranquilo, dejémoslo en esa palabra. Hombre, a mí la locución desde el recorrido por las emisoras, primero fue Ecos de Río Negro, luego Antena 2, luego Radio Paisa, pasé a todo de la Radio Notivara, Radio Musical, emisora Claridad, y terminé en La Voz del Río Grande, leyendo noticias, con un sueldo mínimo, con un sueldo muy bajo. Llegué acá a Río Negro y se me dieron más oportunidades en cuanto a las ventas. Y lo que tengo hoy, en mi humilde casa, y digamos, he vivido de la radio honestamente, no de manera holgada, decir que me gano un gran sueldo, pero sí, la radio, el periodismo como tal, la locución, me ha brindado esa oportunidad de vivir. Juan, la gente lo quiere mucho acá en el municipio de Río Negro. Cada vez que usted tiene la posibilidad de incursionar en un programa, así sea noticias o un programa musical de variedades, la gente lo escucha. La gente es muy linda, hombre. Yo soy muy agradecido por la gente. Una vez, cuando en la emisora comunitaria no pagaban porque no teníamos sueldo, una vez salí al parque y me pararon 2 líderes comunitarios. Llevaba yo por ahí 3 meses en la emisora comunitaria, de 17 años que estaba ahí. Y me dijeron, ¿usted es Juan Alberto? Ya sí, usted es de las noticias. Y me llenaron como de ese respaldo, de ese cariño, que llegué a la casa y le dije a mi señora, mami, no hay plata con qué mercar, pero vengo tan feliz por la retribución emocional, psicológica, por la gratitud que me tiene la gente aquí en este municipio, que es mío, es mi municipio. Y en verdad que yo quiero mucho a la gente, es por eso, porque, no sé, no es que yo me haya sabido identificar con ellos, porque soy más bien un hombre taciturno, solitario, pero sí a través de la radio, como que a la gente le gusta mi estilo sencillo. Juan, pues hay mucho de qué hablar, el tiempo es muy corto, lamentablemente. Le agradecemos su participación acá en nuestro programa Pulso Máximo, muy enriquecedora, muy aportante para ese tema de la radio en el municipio de Río Negro. Gracias y ojalá siga estando con nosotros en cualquier momento. Sebastián, a ti muchas gracias, a todos los
televidentes de Acuario, de tu programa, y en verdad que es muy agradable contar al menos parte pues, de nuestra historia. Y a todos ustedes muchas gracias por el respaldo, bien sea a través de las cámaras o a través del audio que nos han seguido. Una empresa de servicios públicos con responsabilidad social. CAM, una empresa de base comunitaria al servicio de Río Negro. Vigilado Superservicios.